Soy José Germán Polarte Palomino. Yo nací en Mariquita, Tolima, cerca al volcán Nevado del Ruiz y cerca al río Magdalena. El 8 de octubre de 1949, meses después de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Debido a asuntos políticos, salimos desplazados. Yo tenía estos 6 meses. Salimos desplazados al sur del departamento, por allá un pueblito de Bilbao, jurisdicción de Planadas, Tolima, ya en las estribaciones del Nevado del Huila. Allí estuvimos. Luego nos tocó salir a pie de Herrera, Tolima, a Pradera Valle en un viaje de una semana a pie, donde me cuentan, porque yo no recuerdo ese viaje, me contó mi hermano mayor, que se encontraban las bestias, las mulas, los caballos muertos de hipotermia, con los dientes pelados, y que chasqueaban los cascos allí sobre las losas frías y llenas de barro. Y en las fondas nos envolvían en cobijas de lana, nos calentaban y nos daban de lo que ellos podían brindar en esas fondas, ya que nosotros en ese momento íbamos desplazados por la violencia. Salimos a Pradera Valle y de ahí a Mariquita. De Pradera Valle viajamos a Mariquita y volvimos a Mariquita en el año 1952. Allí a mi papá lo apresaron como preso político. Él era liberal y nosotros quedamos al cuidado del abuelo paterno, que tenía 25 huertos y practicaba la agricultura mesiánica que él había aprendido con los alemanes en los fábricos de caucho de Bolivia. Mi abuelo fue cauchero, pero él no fue esclavo, porque los alemanes le daban un mejor trato a los trabajadores del caucho, muy diferente a lo de la casa arana aquí en la Amazonía colombiana y sobre todo en lo que era el Gran Bautés. Trabajó con los alemanes en caucho y él me contó la historia 6 meses antes de morir. Dice que él era arriero, ayudante de arriería entre Fresno y Manizales, y bajaban, transportaban el café que iba de exportación, buscando el río Magdalena para embarcarlo. Entonces, cuando empezaron a construir el cable aéreo de Mariquita a Manizales para transportar el café de exportación, se quedaron sin trabajo los arrieros y mi abuelo se embarcó en un enganche de personal y bajó por el río Magdalena en un barco a vapor, a Barranquilla, lo que es el Puerto Colombia. El muelle era Puerto Colombia. Y allí fue hasta Belén del Pará, estuvieron en cuarentena. En ese tiempo a los pasajeros de barco los sometían a cuarentena. Subió por el río Amazonas, remontó el río Madeira y llegó al norte de Bolivia, en la Amazonía boliviana. Entonces dijo un alemán: pasen al frente los que sepan cargar a lomo de mula. Él salió al frente, apenas era un señor de unos 60, porque no había crecido mucho debido a que de niño le tocó lidiar bultos para cargar las bestias para la arriería. Y entonces era ancho de espalda, pero no era muy alto. Y se trataron de burlarlo, miraron despectivamente, pero él les demostró que mientras que los argentinos, que eran hombres de 1,80, 1,90 de estatura y llenos de músculo, y los chilenos, uruguayos, paraguayos, que llegaban a buscar el trabajo en lo que era el oro blanco, el caucho, él cargaba 3 mulas, mientras que ellos apenas cargaban 2 mulas. Entonces lo nombraron jefe de transporte a lomo de mula y aprendió la agricultura mesiánica con los alemanes. Aprendió muchas cosas y aprendió secretos
con los indígenas, mucha sabiduría ancestral. Pero también aprendió vicios, porque aprendió a jugar póker, aprendió a jugar gallos. Y a él le pagaron en morrocotas de oro, esterlinas. Se vino, bajó por el río Madeira otra vez, pero ya subió por el río Amazonas, luego remontó por el río Negro y llegó a Manaos, porque Manaos queda a esa orilla del río Negro, que es el mismo río que inicialmente se llama Guainía. Y mi abuelo remontó por el río Negro y pasó por el río Caciquiar y el río que llaman río Pirata, que usted se comunica de la Amazonía a la Orinoquía a través del mismo río, porque se divide en dos brazos, y en tiempo de invierno puede pasar sin bajarse de la embarcación. Entonces él llegó hasta lo que es Puerto Carreño y subió por el río Meta, y llegó hasta Puerto López. Lo que ahora se llama Puerto López, en ese tiempo no se llamaba Puerto López, era un puerto, pero aún no era presidente Alfonso López Pumarejo, el presidente que nació en Honda, Tolima. Entonces de Puerto López llegó a Villao, y de Villao por el Camino Real a salir a Bogotá, y de Bogotá a Honda por Camino Real, y ya llegó a Mariquita. Y aprendió también a buscar huacas. Mi abuelo se convirtió en un agricultor de la agricultura limpia, que sabía la agricultura mesiánica, nunca empleó químicos, nunca empleó fertilizantes. Entonces él, cuando mi papá estaba preso, políticamente preso, mi abuelo nos acogió y me enseñó a querer los árboles, me enseñó botánica, me enseñó cosas que no enseñan en la universidad ni en plantel. Mi abuelo, antes de morir, me contó la historia, y yo nací allí, entonces por eso yo llevo más de 40 años estudiando botánica. Lo hago como un autodidacta, porque yo hice mi primaria, mi bachillerato en Honda, luego presté servicio militar en Barranquilla, y después de prestar servicio militar ingresé a los ferrocarriles. En ferrocarriles fui cocinero, obrero de línea, telefonista, jefe de paradero, liquidador de fletes. Estuve de jefe de estación, y luego ingresé a estudiar locomoción a la escuela de tracción, y allí duré 4 años. Me convertí en maquinista de los ferrocarriles. Recorrí gran parte de la geografía de los 3.500 kilómetros de ferrocarriles que tenía Colombia hasta el año 1980. Yo trabajé 12 años en el ferrocarril, pero a mí me ha pasado un episodio cuando tenía 11 años. Yo me había ido a visitar al abuelo a Mariquita y me distraje mucho. El tren iba retardado y no alcancé a bajarme del tren, y me tocó amanecer en Ibagué durmiendo en un coche del ferrocarril. Al otro día bajando, como ya no tenía tiquete, no tenía plata para comprarlo, me bajaron en una estación un policía ferroviario, porque el ferrocarril tenía policía, y el conductor del tren, que no era el maquinista sino el que cobraba los pasajes, que llevaba una gorra especial que decía conductor, que era el que cobraba los pasajes y recibía la carga por el camino. Me bajaron siendo 12 años, pero yo ya había estudiado, y como yo sabía cocinar, estuve ayudante de cocina en un cultivo de arroz. Luego fui contabilista de un señor que producía panes y asaba lechonas y llevaba carne sorpresa en tasajo de los llanos del Tolima a la parte alta de la cordillera central. Durábamos como 5 horas caminando, y yo era el contabilista. Yo tenía apenas 11 años y unos meses, y duré 2 años por fuera de la casa. Estuve en la costa atlántica, me tocó coger algodón. Éramos miles de personas que cogíamos algodón. Ahora ese trabajo lo hace una máquina, y ya desplazó a 1000 personas que antes lo hacían.
estuve cogiendo café, aprendí muchas cosas y volví a la casa. Me recibieron bien y seguí estudiando, pero siempre preocupado por la historia, porque he sido historiador desde niño. No tengo título de historiador, pero tengo los conocimientos de historiador. Entonces, como me ha gustado la historia, la mejor cátedra es viajar. Cuando uno viaja, aprende demasiado. Cuando estuve en el ferrocarril, nunca dejé botado a nadie, a pesar de que era prohibido llevar gente, porque me recordaba cuando me habían bajado del tren. Un día, yo, siendo muy joven, ya había culminado mi carrera en el ferrocarril, ganaba 7 salarios mínimos mensuales, vivía muy bien, tenía mi esposa, tenía mis hijos, vivía bien. Pero un día iba con un tren a las 6 de la tarde entre la estación de Los Totumos y Puerto Triunfo. Alcancé a ver como unos cuerpos botados en la vía férrea y mandé freno de emergencia y quedamos como a 2 metros de los cuerpos. 5 jóvenes muertos a bala. Ellos vestían con ropa manchada de hojas de plátano, eran humildes campesinos, unos andaban en chancletas, en arrastraderas, con sombreros, estaban muertos. Me dijo el copiloto, el operador del tren, me dijo, tóquelos, maquinista. Le dije, no, yo no toco muertos, tóquelos usted si quiere. Y los tocó, están tibios, los acaban de matar. Luego emprendimos la marcha y salió un señor del rastrojo a mano izquierda, ya estaba entre oscuro y claro, ya era la hora del crepúsculo. Y dijo el tipo, señores maquinistas, para que le digan a la policía de Puerto Triunfo que acabamos de tener un combate con unos bandidos. Los tipos no tenían ninguna pistola, no tenían ninguna arma de fuego y no tenían ninguna prenda militar. Yo informé a la policía en Puerto Triunfo, que eso es en Antioquia, y llegué hasta la estación de Grecia, cerca de Puerto Berrío, Antioquia, y amanecí. Al otro día esperaba el tren de pasajeros que iba para Santa Marta y les pregunté, colegas, ¿por qué se demoraron tanto? Que el tren lleva 2 horas y media de atraso. Dijeron no, porque estaban levantando 5 cuerpos de unos hombres uniformados con pistolas y con escopetas que tenían ahí, y los llevaron para San Miguel, Antioquia. 15 días después me encontré al mismo tipo del sombrero negro. Él era del DAS rural. En Puerto Salgar tenían campamento ellos como DAS y nosotros teníamos campamento como tripulantes de trenes. Cuando él salía a un restaurante, yo me quedé mirándolo de frente y le dije, ustedes son unos asesinos, mataron a unos muchachos inocentes. Y él me dijo, si le duele tanto, denuncien. Y empezó mi calvario, empezaron a perseguirme por decirles la verdad. Me iban a llevar, me iban a desaparecer. Lo que quiero decir es que los falsos positivos no es de ahora, eso ha existido, eso ha sido sistemático, porque le estoy hablando del año 1978. Entonces, como no pudieron, me perseguían y no pudieron echarme mano, entonces pagaron a un jefe de estación y rompieron un candado y me metieron por una línea ciega a las 2 de la mañana con un tren y nos salvamos de milagro porque la locomotora quedó destruida y nosotros con el copiloto logramos agacharnos y pasó un pescante y una grúa de una máquina que había ahí, se metió en el tablero de la locomotora y a mí me despidieron por eso, pero yo me di cuenta que fue que ellos pagaron un humano criminal para cambiarnos la vía, y por ese motivo he narrado todo eso, porque ahí es cuando decido venir para el Guaviare y me vine fue como pescador. Teníamos un chinchorro que lo hicimos, de los que usan los pescadores del río Magdalena, y nos vinimos a Miraflores a pescar. No sabíamos que los ríos negros, los que nacen en la selva, no son ricos en pesca. Los ríos ricos en pesca son los ríos blancos.
los que nacen en las cordilleras que tienen muchos minerales. Y llegamos a Miraflores, duramos como 10 días y ahí no cogíamos nada. La gente había abandonado. La gente había abandonado, ya empezaban a abandonar los cultivos porque hubo una crisis. Eso fue en 1982. Y luego nos vinimos a San José y aquí pescamos durante 6 meses en este río, pero con otro ya con trasmayos. Y aquí sí abundaba la pesca. Aquí había mucha pesca. Hablo de 1982, hace 42 años. Y luego me fui para Calamar porque una prima mía vivía allá, tenía un almacén de venta de ropa y de cacharrería. Y yo me fui allá y allá monté un negocio de venta de verduras y de frutas que las llevaba en avioneta todos los días un vuelo y vendía, y fue un negocio próspero y compré una finca y fui dirigente deportivo. Yo llegué a ser el tesorero de la Junta de Deportes, no ganaba ningún sueldo, todo era honores. Y llegamos a practicar 20 disciplinas deportivas y yo sostenía esa Junta de Deportes con una rifa que hacía semanal. Y la rifa era de un monto de 100,000 pesos y el premio era 50,000. Y entonces quedaban 50,000 y 50,000 pesos. En ese tiempo era mucha plata. Entonces, se sostenía el deporte porque los corregimientos no tenían presupuesto. Pero dentro del ambiente había dinero porque era la época que la gente andaba con mucho oro colgado al cuello, con mucho oro en las manos, en los pies. Todo el mundo tenía oro, el más humilde, el que limpiaba los zapatos andaba con 2 cadenas de oro, con 3 anillos. Ahí unos andaban casi jibados de tanto oro que cargaban. Era la época en que el oro lo vendían en las calles como los que venden fantasía, los que venden artesanías hoy en día. En ese tiempo los joyeros vendían el oro italiano en la calle y nadie lo robaba. Entonces esa era la época en que luego vino una arremetida militar y fue cuando salieron los Macú a Calamar. Yo era ya personero, fui personero, agente del Ministerio Público, presidente de la Junta Administradora de Calamar. O sea que mi primera elección fue como edil de la Junta Administradora del corregimiento de Calamar. Luego me eligieron en 1990 como concejal de San José del Guaviare. El Guaviare no tiene un solo municipio. Calamar era jurisdicción de San José, el Retorno era jurisdicción de San José. Entonces nos elegían, era para un solo consejo que era aquí en San José. Miraflores era un corregimiento especial. Entonces fui concejal de San José cuando el alcalde era don Julio Arciniegas, el alcalde elegido por el voto popular. También fui elegido consejero comisarial porque podía uno recibir 2 nominaciones y ser elegido para 2. Y fui consejero comisarial y estuve concejal, luego estuve consejero comisarial. Ya en el año 1992, de acuerdo a la nueva constitución, el Guaviare pasó a ser, de acuerdo a la constitución del 91, se convirtió en departamento y ya me eligieron como diputado. Saqué la votación más alta en el año 1992 y fui diputado por un partido que perseguían mucho en ese tiempo llamado la Unión Patriótica. Yo fui diputado y hasta 1994 le cedí al suplente y me fui para Calamar a trabajar con el medio ambiente y a trabajar en mi negocio. En 1998 me eligieron alcalde del municipio de Calamar y fui alcalde. Obtuvimos 3 premios ambientales, creamos la Balsa Dorada, creamos la clásica de ciclismo de verano, construimos la piscina semiolímpica que hoy en día funciona, creamos con el SENA una capacitación de jóvenes que se habían desertado de
de la educación, que estaban a las puertas de irse para la guerrilla o de irse para los paras, y así fue que creamos el Candamo, un programa muy bonito con el SENA. Compramos un banco de tierra en Calamar de 370 hectáreas que hoy en día las tiene el municipio, que le valen más de 20.000 millones. Y a mí me valieron nomás una finca de 155 hectáreas que se llama El Planetario, valió 25 millones de pesos y son 155 hectáreas. Y la otra finca de 200 hectáreas valió 50 millones de pesos. Y ahí fue donde se hizo el Candamo y se construyó la piscina semiolímpica. La piscina semiolímpica valió 500 millones de pesos. Entonces y el premio, los premios ambientales, hubo un premio en dinero de maderas tropicales del Japón que fueron $1 millón. La guerrilla de las FARC hizo salir a las instituciones de los territorios, y esa gente que estaba ejecutando el $1 millón terminaron ejecutándolo en San José, y aquí en algunas fincas de los políticos de San José terminó el $1 millón que iba para los campesinos de la zona forestal. Pero a mí me hicieron un falso positivo y fui llevado a prisión en el año 2002, en el mes de noviembre. Estuve 1 año y 20 días. Puse demanda y me indemnizaron a toda la familia, nos dieron una indemnización y nos pidieron disculpas por lo que hicieron. Ya eso fue en el año 2002. Luego me fui para el Brasil, exiliado, porque también hice otra denuncia de una masacre que hubo en Calamar que cometieron los paras con la policía. Entonces yo hice la denuncia y llegó un inspector de policía, apellido Gómez, me dijo: lo que usted denunció, don Germán, es verdad. Mis hombres de la policía están metidos en esa masacre, y lo hicieron con los paramilitares en el puerto ahí abajo de Calamar. Mataron a unas personas que venían a comprar combustible de Lagos del Dorado y les robaron 50 millones para comprar el combustible, y ellos les amarraron un saco de arena y los mataron, los lanzaron al río Urilla. Y entonces, cuando bajó el río un poco, a los 15 días se veía semiflotar los cuerpos. Yo hice la denuncia y por eso me tocó salir. Y me dijo el mayor de la policía, Gómez: no vaya a ir a denunciar a San José, porque usted entra y no sale. No vaya a Villado, lo mismo, hágala en Bogotá y pierda. Me tocó irme para el Brasil, Villado, con la familia, perdí mis bienes, todo. Pero ahora no tengo ningún rencor contra nadie, yo he vuelto. Y en el Brasil, que yo políticamente no podía hacer nada, pero ambientalmente sí. En un pueblo que llama ahí la frontera con Venezuela, llama Santa Elena de Guairén, cerca al Salto Ángel, cerca al Monte Roraima, en la Gran Sabana. Encontré una quebrada llena de basura, la limpiamos con la familia, clasificamos los árboles, sembramos flores, sembramos plantas medicinales, sembramos árboles frutales y ornamentales y creamos un jardín botánico. Hicimos esa labor social en pago por lo que nos habían dado nos habían acogido allí, y allí duré 14 años en el exilio. Ahora he vuelto al Guaviare ya hace 4 años y aquí estoy y me siento contento y sigo luchando por la paz, por el medio ambiente, porque me duele que de los 5,5 millones de árboles ya han intervenido más de 1 millón de hectáreas. Hay intervenidas más de 1 millón de hectáreas, y esto ojalá que entremos en conciencia, porque nosotros producimos el agua que necesita Bogotá, y el día que se tumbe la selva, Bogotá se quedará sin agua. Y hoy en día hasta el canal de Panamá le está haciendo falta agua, y esa agua tiene que ver con nosotros. Entonces esa es la historia. Hoy en día estoy dispuesto a trabajar seguir trabajando con el medio ambiente, con la defensa de derechos humanos, y seguir en este paraíso llamado Guaviare.